Ok, vamos a todo lo que vende pantalla verde. En ese recuadro, pues, ahí se va a generar el video. Entonces el resto, pues son ventanas o comandos. Entonces no lo vamos a utilizar. Ok, vamos a ver en esta sesión los tipos de canales. Y esto que vamos a trabajar lo pueden revisar ustedes en la página de la 1 a la 6 en el libro de Sotelo o en el libro de 22 de la página 19 a la 22. Desde el punto de vista de la hidráulica y de la ingeniería, vamos a ver los canales más importantes. Vamos a trabajar el canal rectangular, trapecial, triangular, el circular, sección de herradura y sección irregular. Bueno, en primera instancia vamos a identificar los parámetros fundamentales. Vamos a pensar que yo tengo una sección transversal. Todo lo que vean en la línea con un achurado, ese va a representar el terreno. Y en esa sección vamos a considerar que hay un tirante, hay un nivel del agua. Esta línea que observan vamos a definirla como el ancho de la superficie libre o espejo del agua. Vamos a denotarlo con este ancho con la letra B mayúscula, que sería desde el inicio del área de contacto entre la pared y esta línea horizontal hasta la otra pared. Ese va a ser B mayúscula. Aquí en la hidráulica es importante separar los elementos o las variables en mayúscula o minúscula. Representan diferentes variables. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos manejando estas variables. Si es mayúscula o minúscula, porque sería otra componente. Entonces el ancho de la superficie libre va a ser B mayúscula. El área de la sección que comprende el área de contacto entre la pared y el fondo y la superficie libre, este espacio en blanco que observan ustedes va a ser el área hidráulica o la letra mayúscula A. El área de contacto entre la pared, esta es la pared, y luego descendemos hasta llegar al fondo y luego vamos hacia la otra pared. Entonces esta área de contacto va a ser el perímetro mojado, todo lo que está doblemente achurado. Va a ser la letra P mayúscula. Y el ancho de la superficie libre tiene algunos aspectos fundamentales. Primero, la presión primero es horizontal de entrada. Siempre va a ser horizontal. Vamos a representarlo con un triángulo y algunas líneas para identificar el ancho de la superficie libre o el espejo del agua. Entonces, al ver ustedes esta figura, vamos a identificar rápido qué es la superficie. Bueno, hay otros elementos que ahorita no los conocemos, no los hemos definido. Vamos a trabajarlo a continuación. Hay una componente que es B minúscula que vamos a definirlo como el fondo del canal. Voy a regresarme a la figura y me podrán decir, oye, Inge, ¿y dónde es el fondo del canal? Pues es la parte más profunda, más o menos donde es más o menos plano. Pudiéramos decir que sería esta zona. Y el resto serían las paredes, ¿no? Como esto es muy subjetivo, pues alguien dijera, no, ¿sabes qué, Inge? Para mí el fondo del canal es desde este punto por aquí hasta por este punto. Ok, ¿sí? Entonces ese sería el B minúscula. Bueno, ahorita en este elemento geométrico que es irregular no se identifica claramente. Vamos a verlo más adelante. Hay otro parámetro que se denomina el tirante medio. Va a ser la letra Y mayúscula. Generalmente yo en las primeras sesiones
lo acoto claramente para indicarles que es la Y mayúscula. Entonces le pongo algunas líneas así para que lo identifiquemos. Entonces va a ser la relación de el área dividido por el ancho de la superficie libre. Bueno, vamos a ver algunas características. Vamos a ver, por ejemplo, el canal rectangular. El canal rectangular pues tiene esa forma geométrica. Ahora sí tiene un fondo bien definido. Las paredes son verticales, generalmente son paralelas. Bueno, entonces ahí va. Otra variable importante, y es la que vamos a estar trabajando durante todo el semestre. Esta variable es el tirante del canal o el tirante hidráulico. Y esta es medida desde el fondo del canal hasta el espejo del agua. Entonces va a ser esta distancia vertical. Esa va a ser Y, el tirante, Y minúscula. El fondo, ya sabemos que la letra B minúscula, entonces corresponde a la parte más baja, entonces sería todo el ancho del canal. Bueno, vamos a ver ahora un canal triangular. Es un canal que tiene dos paredes inclinadas, tiene un tirante. Entonces ese tirante es medido desde el punto más bajo, desde aquí hasta el nivel del espejo del agua. Entonces este sería la letra Y minúscula. Vamos a ver otras secciones. El canal trapezial. El canal trapezial en sí tiene un fondo, por supuesto tiene el tirante, pero las paredes son inclinadas. Vean la forma, es un canal, es una sección trapezial, entonces por eso se define como canal trapezial. Este sería la plantilla, B minúscula. Este sería el ancho de la superficie libre, B mayúscula. Y el tirante. Vamos a ver otra sección, el canal circular. Esta sección, ven, como observan, netamente es un círculo y tiene dos parámetros nada más. El diámetro del tubo, la letra D mayúscula, que es la altura desde el fondo hasta la parte más alta. Sería el diámetro, y el tirante sería, si este es el nivel del agua, pues sería desde el fondo hasta ese nivel. Entonces sería la letra Y minúscula. Vamos a ver otras secciones. La sección parabólica, esta ya cayó en desuso, principalmente por razones constructivas. Generalmente estos son de material de concreto, entonces cuando me piden, oye, pues vamos a hacer la cimbra, pues para los maestros es muy difícil generar esta forma parabólica. Entonces esa es una de las razones porque está cayendo en desuso, pero todavía se sigue trabajando, principalmente en las obras que ya están construidas. Entonces el canal parabólico, la única variable que maneja es el tirante, vean Y. Hay otra sección muy utilizada todavía, la sección de herradura. Oye, Inge, ¿por qué tiene este nombre? Pues en los Estados Unidos, en la época que se plantea, observaron que tenía una forma de una herradura, vean, esta. Entonces sería la sección de herradura, y luego en el fondo tiene una sección con esta forma, un poco curvado. Entonces los dos principales parámetros de esta sección es el diámetro, es la distancia desde el punto más bajo hasta el punto más alto, ese es el diámetro, y si este es el nivel del agua, pues el tirante sería desde el punto más abajo hasta el espejo del agua. Ok, oye Inge, ¿y esta curva cómo se genera o qué? ¿O esta curva también superior? Pues ya hay ecuaciones que la definen, ¿sí? Entonces lo único que hay que hacer es utilizar el diámetro. Después vamos a ver cómo se maneja el cálculo de los parámetros geométricos de estas secciones. Vamos a ver esas propiedades geométricas y vamos a verlo ahorita para una sección muy sencilla, la rectangular. Creo que a partir de ahí vamos a empezar a identificar
los principales parámetros. Bueno, si no se les olvide, el canal rectangular, como dice, son dos paredes verticales, un fondo horizontal. Este es el nivel del agua. Aquí le falta el famoso triángulo, vean. Le falta el triángulo y las líneas. Entonces, el fondo es la letra B minúscula, fondo del canal. El tirante Y. Entonces, si me piden, oye, vamos a calcular el área hidráulica, ¿cuál sería esa? Pues todo el área, todo el cuadro blanco, esa sería el área hidráulica. Entonces, como estamos usando la sección rectangular, pues sería fácilmente base por la altura, entonces sería B por Y. Entonces el área hidráulica para un canal rectangular sería igual a B por Y. Oye, el perímetro mojado, pues si recordamos el concepto, es el área de contacto entre las paredes y el fondo del canal. Entonces aquí sería el fondo y, perdón, la pared y el fondo. Entonces sería la plantilla más 2 veces el tirante. Ese sería el perímetro mojado. Oye, el ancho de la superficie libre, observen. Aquí el ancho de la superficie libre coincide que, como las paredes son verticales, entonces este ancho coincide con la plantilla. Entonces, el ancho de la superficie libre será igual a la plantilla. Por favor, hay que tener cuidado con esta variable, porque si utilizamos una sección triangular o trapecial, ese ancho B no será B, después lo vamos a ver. Entonces hay que prestar atención, y más cuando iniciamos en la hidráulica de canales. Bueno, el tirante medio, no se les olvide que por definición es el área dividido por el ancho de la superficie libre. Bueno, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área? Pues es B por Y. B por Y, entonces voy a dejarlo B por Y. El ancho de la superficie libre, ¿qué es igual? A B minúscula. Aquí está B minúscula. Un término común, vean, B y B. Reducimos y me queda Y. Entonces para el canal rectangular el tirante medio es igual al tirante del canal. Y nuevamente, no olvidemos que solo es válido el tirante medio al tirante del canal solo para sección rectangular. Aquí yo lo marqué claramente. He visto por ahí algunas tareas o trabajos, algunos estudiantes se confunden y siempre van a decir que el tirante medio es allí, no importa el tipo de sección. Y no, esto solo es válido para canal rectangular. Ahora vamos a hacerlo un poco más complejo, vamos a trabajar el canal trapecial. Este canal trapecial, vamos a considerar la siguiente figura. La construimos, la plantilla B, este es un dato generalmente, o si no, nosotros lo tenemos que proponer. El ancho de la superficie libre, B mayúscula, el tirante, y aquí por aquí le falta el triángulo, entonces cuando estén pasando las notas, dibujen el triangulito con las líneas. Bueno, aquí hay una figura que yo le agregué. Esto es un indicador del talud del canal, es decir, qué tan inclinado va a estar esta pared y esta pared. Entonces vamos a utilizar un triángulo unitario, es decir, en la vertical va a ser unitario y en la horizontal va a ser K. En algunos libros lo manejan como K mayúscula o K minúscula. ¿Sí? Aquí nomás podemos decir que en este curso lo podemos manejar en distinto, o si no lo tenemos que indicar en el documento del informe, de la tarea o algo. Ok, entonces vamos a calcular estas propiedades geométricas de este canal, pero observen, vamos a considerar que los taludes del canal, el talud de esta cara y de esta pared es igual. Entonces, cuando veamos el libro, sea acá, va a estar asociado a la talud del canal. Ok, bueno, entonces, ¿cómo calculo yo el área geométrica de este trapecio? Entonces, lo que sí les recomiendo
es lo siguiente. Vamos a dividir o a descomponer en secciones geométricas más sencillas de manejar. Aquí estamos más acostumbrados a trabajar por la sección rectangular y la sección triangular. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Este trapecio lo vamos a descomponer en la parte central por un rectángulo. Entonces esta línea punteada va a corresponder a el rectángulo. Y aquí voy a tener un triángulo y otro triángulo. Bueno, si vamos a calcular el ancho de la superficie libre, sería de este punto hasta este punto. Entonces, pues sería lo siguiente. Sería B. Si los taludes son iguales, esta distancia es la misma. Aquí está por la escala o el dibujo se fue un poco, pero es la misma distancia. Entonces, para calcular el ancho de la superficie libre, yo necesito calcular esta distancia en X. ¿Cuánto vale? Bueno, entonces vamos a asociarlo al triángulo. Si nosotros decimos que es un triángulo unitario en la vertical 1 y es K, y aquí esta altura es Y, entonces esta distancia X, ¿cuánto valdrá? ¿Esta distancia cuánto valdrá? Entonces podemos obtener una relación de triángulos semejantes. Por ejemplo, esta distancia mayor Y es a X como 1 acá. Y aquí está la relación. K siempre va a ser un dato. Nosotros lo vamos a proponer generalmente. Entonces K es un dato. Entonces, ¿cuánto valdrá X? Pues de aquí despejamos X. X lo pasamos para acá. Está acá. Lo pasamos multiplicando. Y entonces X es igual a K, KY. Entonces es esta distancia KY. Y aquí sería KY y KY. Entonces el ancho de la superficie libre sería AB más 2 veces X. ¿Y cuánto es X? Es KY. Entonces el ancho de la superficie libre sería B más 2KY. Entonces aquí sería KY y KY. Ahora sí el área, ¿cómo sería? Pues sería el área del rectángulo, sería B por Y, esta componente, más dos triángulos, más dos triángulos por el área respectiva del triángulo. Entonces sería un medio de KY de la base por la altura, que es Y. Aquí está. Este 2 con este 2 se reduce. Entonces el área será igual a B por Y más KY cuadrado. Y esta ecuación solo es válida cuando los taludes son iguales. ¿Sí? El K1 debe ser igual al K2, por ejemplo. ¿Qué pasa si tengo diferentes taludes? Pues hay que calcular esta área por separado, esta área más esta área. Y aquí sería KY, K1Y, aquí sería K2Y. Bueno, perímetro mojado. El perímetro mojado es el área de contacto entre el líquido y las paredes y el fondo del canal. Entonces sería esta distancia, esta pared inclinada, más esta plantilla, que es B, minúscula, más esta pared. Y volvemos a lo mismo. Si K de la pared izquierda es igual al de la pared derecha, entonces se cumple esta fórmula del área. Y el perímetro mojado, ¿cómo sería? Vean, aquí es KY y este es Y. Entonces, si usamos el teorema de Pitágoras para calcular esta hipotenusa, pues sería lo siguiente.
Entonces, esta pared, aquí está, calle y Y. Entonces, este talud, esta pared, al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado más Y al cuadrado. Aquí está. Y el talud, la pared, esta pared, ¿a qué será igual? Aquí está. Aquí obtengo la raíz cuadrada, aquí está. K cuadrada, Y cuadrada, más Y cuadrada. Saco el factor común Y cuadrado, vean. Sería Y cuadrada, K cuadrada más 1, raíz. Obtengo la raíz de Y cuadrada. Entonces sería el talud, ¿cómo sería? Y por la raíz de K cuadrada más 1. ¿Cuántas paredes son? Son 2. Son 2 paredes. Aquí está el coeficiente 2. Más la plantilla. Entonces, el perímetro mojado sería igual a B más 2y raíz de K cuadrada más 1. Entonces, por favor, como esta ecuación se maneja recurrentemente y frecuentemente, entonces pues hay que irse familiarizando con ella. Y si es posible, pues memorizarlo. ¿Sí? No se les olvide, cuando ustedes dominan un procedimiento o una técnica en la ingeniería civil, entre más ecuaciones conozcan ustedes y las dominen, es más fácil trabajarlo en tiempo y en análisis. Lo hacen casi en automático, muchos cálculos. Entonces esta fórmula, así como la del área, hay que irla memorizando. ¿Sí? Entonces, por favor, empiécenlas a memorizar. En algún momento les voy a empezar a preguntar de manera aleatoria. Bueno, ni tan aleatoria. Según vea sus participaciones y sus avances en la materia, pues sabré quién está más adelantado o a quién le falta. Entonces, empezaré a preguntar al principio a todos y así estar identificando quién se está retrasando, ¿no? Esta materia es de resistencia, no se les olvide, y de estar estudiando continuamente y haciendo las tareas semanales. Es la única manera de consolidar el aprendizaje de hidráulica. Ok, entonces, vamos a continuar. Ahora sí, el ancho de la superficie libre, ¿cuánto es? Bueno, vamos a calcularlo, el ancho de la superficie libre, de la siguiente manera, y ahorita lo vamos a verificar el resultado. Vamos a pensar que estamos en la superficie y vamos a tomar un diferencial de altura, un dy, cerca de la superficie. Como es un diferencial, entonces este trapecio se convierte en rectángulo, porque prácticamente las dos caras serían iguales. Entonces, aquí sería más o menos así. Sería B por dy. Y si yo realizo el producto de B por dy, ¿qué estoy calculando? El diferencial del área. Entonces, vean, esta B la voy a despejar. Entonces, B será igual a diferencial del área respecto a dy. ¿A qué es igual eso? Si el canal trapecial tenemos el área, aquí está, y obtenemos la derivada para determinar el ancho de la superficie libre, entonces sería la variable independiente es y lo demás es constante, b y k. Entonces sería b más 2 ky. Entonces el ancho de la superficie libre es igual a b más 2 ky. ¿Y cómo lo verificamos? Voy a regresarme un poco. Aquí está, vean. B más 2 ky. Entonces otra manera de demostrarlo. O de esta misma figura lo pudimos haber obtenido. Pero esta es una manera más elegante, ¿no? Así cuando vayan a visitar a su novia o a su novio y le lleven sus libretas de ingeniería, ya háganle una demostración y van a ver que se apantallan, con esta demostración. ¿Sí? Aparentemente es muy sencilla, pero tiene una gran implicación. ¿De qué?
y que más adelante que estemos obteniendo derivadas del área, porque las ecuaciones en cierto momento vamos a tener que hacer derivaciones, entonces aquí está la demostración. Entonces el ancho de la superficie libre es igual a la derivada del área respecto al tirante. Ok, ahí está, ya se comprueba con la figura. Bueno, el tirante medio es la relación de el área dividido por el ancho de la superficie libre. Aquí está el área y el ancho de la superficie libre. Entonces observen, aquí geométricamente estamos viendo que la plantilla no es igual al ancho de la superficie libre por la inclinación de las paredes del canal. Si hubiera sido canal rectangular sí se cumplía, pero aquí no. Entonces todos estos pequeños detallitos hay que irnos familiarizando. Y la única manera es pasando las notas a la libreta. Espero que ya lo estén haciendo. Ok. El radio hidráulico, vamos a decir que sea el R mayúscula H o H minúscula también, más hay que ponernos de acuerdo, es la obtención de el área dividido por el perímetro. Aquí está el área y aquí está el perímetro. Bueno, entonces, en resumen, para el canal trapecial, las propiedades geométricas, aquí está la figura, plantilla B, ancho de la superficie libre, talud K, tirante. Entonces el área ya la obtuvimos, perímetro, ancho de la superficie libre, tirante medio, radio hidráulico. ¿Y cómo obtenemos las ecuaciones para el canal triangular? El canal triangular tiene esta característica, vean. Entonces veamos y hagamos una comparación. Si este canal trapecial, el ancho B, lo hacemos 0, ¿qué estamos teniendo? Entonces lo estamos cerrando. Entonces al final estamos obteniendo los dos triángulos. Entonces si B es igual a 0, para la ecuación del canal trapecial estamos obteniendo las propiedades geométricas del canal triangular. Entonces veamos, el área, todo lo que sea B es 0. Entonces para el área quedaría y cuadrada. El perímetro sería 2y raíz de k cuadrada más 1. Aquí está. Ancho de la superficie libre, 2ky. Pero esto es cuando k es igual en las dos paredes del canal. Ahí está, ancho de la superficie libre igual a 2ky. El tirante medio, entonces el área dividido por el ancho, entonces sería ky cuadrado dividido entre 2ky. Este término k se reduce, ahí está y esta y se reduce, entonces queda solo y entre 2. Ese es el tirante medio del canal triangular. El radio hidráulico es la relación del área con respecto al perímetro mojado. Aquí está la ecuación. Entonces, como ven, si nosotros nos familiarizamos con la ecuación del canal trapecial, pues nosotros si decimos que B es igual a 0, estamos resolviendo el canal triangular. Ahí está. Oye, y si nosotros de este canal trapecial decimos que K es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que esta distancia se va a ir cerrando. Entonces, ¿qué pasa con esta pared? Se hace vertical. Entonces, cuando K sea igual a 0, estamos resolviendo el canal rectangular. A ver, vamos a verlo. Entonces, en estas ecuaciones, el K para el canal rectangular es 0. Vean, ¿cómo queda? El área, B por Y. Perímetro mojado, B más 2Y. Esto es 1. Ancho de la superficie libre. Es la plantilla. Vean. Entonces, si nosotros dominamos el canal trapecial, las ecuaciones, las conocemos, pues si asignamos B igual a 0, tendremos las propiedades del canal triangular. Y si tenemos K igual a 0, entonces estamos analizando el canal rectangular. Ok. Bueno,
Hay ocasiones en que alguien me dice, oye Inge, ¿y este talud K, cómo lo propongo? ¿O cómo lo veo? Ok, vamos a pensar que este canal es de tierra, es material suelto, una arena, algo así, material limoso, material suelto. Ok, vamos a ver una posible interpretación física para los materiales sueltos. Bueno, primero, este triángulo vamos a definir el ángulo, entonces vamos a obtener la tangente del ángulo, sería cateto opuesto entre K, el cateto adyacente, entonces sería el tangente del ángulo, sería igual a 1 entre K. Y si despejo el ángulo, entonces el ángulo sería igual a la cotangente de 1 entre K. Bueno, vamos a pensar que este canal es de arena. ¿Y por qué arena? Primero vamos a verlo desde el punto de vista del ángulo de reposo del material. Por ejemplo, algo que ustedes van a ver cotidianamente o ya lo están haciendo los que trabajen ya en alguna obra, en alguna construcción, cuando por ejemplo estamos construyendo la casa y compramos un material, por ejemplo arena, pues llega el camión de volteo, entonces hace las maniobras y la arena generalmente la colocan en la calle, a la entrada, y llega el camión y lo vacía. O sea, al final está el cerro más o menos, pero al paso de unos días, este cerrito de arena, este montón, pues se empieza a acomodar, como que se empieza a hacer más chaparro y más ancho. ¿Por qué? Se están acomodando las partículas de la arena. Y se ha encontrado que el ángulo de reposo de la arena es aproximadamente de 26 grados. Ok. Oye, entonces, si yo tengo un canal de material de arena con este ángulo de reposo, entonces, si yo propongo una inclinación mucho mayor, por ejemplo un canal vertical cuando K vale 0, pues esto se va a derrumbar, ¿sí? Es inestable. Entonces, ¿hasta dónde se va a inclinar esta arena? Pues hasta el ángulo del reposo aquí, de 26 grados. Aquí va a ser estos 26 grados que tengo aquí. Ok, entonces vamos a ver. Aquí voy a despejar K. Entonces K sería igual a 1 entre tangente del ángulo. Si este ángulo es de 26 grados, entonces calculo este valor y K me da 2.05. Entonces, si yo utilizo en un análisis de un canal trapezial para material granular del tipo arena, entonces el K mínimo que debo de tener, este es para cuando está estable, pero para quedar del lado de la seguridad debe tener un talud mayor. Entonces, por ejemplo, puede ser un talud de 2.5 a 3 o a 4. ¿Esto para qué? Para que las partículas por el ángulo de reposo no siga disminuyendo. Si yo utilizo un valor de K menor a 2.05 o a 2, por ejemplo 1, ¿qué sucede? Pues que el material se va a ir moviendo y se va a ir ajustando hasta este ángulo. Bueno, entonces, para canales de arena de entrada, el talud mínimo es el 2. Para materiales más sueltos, ¿qué sucede? Este ángulo será más pequeño. Entonces, tal vez tengamos que utilizar taludes de 4 o 5 o más. ¿Sí? Bueno, oye Inge, ¿y este ángulo de reposo dónde lo calculo? Fácil. Eso lo voy a hacer en mis prácticas ahí de resistencia de materiales. Ahí ustedes van a calcular el ángulo de fricción interna. Pues ese es este famoso ángulo que estamos analizando. Ok. Entonces vean la aplicación. Por ejemplo, si fuera un limo, que el ángulo fuera de 15 grados, tendríamos que calcular el K. Bueno, y luego ese valor incrementarlo para quedar del lado de la seguridad. Bueno, esta hoja está repetida, vean, es lo mismo.